Ahí arranca. Bien. Voy a arrancar entonces con una preguntita que tenía Ludmi, que decía que en la ovogénesis, ¿para qué servían los cuerpos polares? A ver, ¿a quién se le ocurre contestar esa pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? O sea, la respuesta por esa pregunta. ¿Para qué piensan que servirán los cuerpos polares? ¿A ninguno se le ocurre? ¿No sirven para el ciclo menstrual? ¿Para? ¿El ciclo menstrual? Eso es el cuerpo lúteo. Tenía... Me Yo no... confundí ahí. Sí, yo a propósito se los pregunté, porque muchas veces se les hace confusión entre el cuerpo polar y el cuerpo lúteo. Cuando la mujer ovula y cuando libera en realidad este ovocito en un ciclo menstrual, que en realidad ese ciclo menstrual sí lo vamos a ver bien en reproductor, cuando veamos las características puntuales del hombre y de la mujer, ese ciclo menstrual que me marca la ruptura, o sea, la salida de ese óvulo alrededor de un folículo, de células foliculares, esas células foliculares después se transforman en cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo justamente es el que después colabora con ese proceso porque en realidad sigue secretando hormonas. Entonces sigue secretando hormonas que en realidad me sirven para apoyar a ese ovocito y si ese ovocito se llega a fecundar incluso al futuro embrión también, este cuerpo polar le sirve porque sigue secretando hormonas. Ahora, pensemos, en el hombre nosotros generamos de una célula, generamos 4, ¿no? En la mujer también podemos generar 4. Sin embargo, solo una la vamos a usar. Entonces, ¿para qué sirvieron los otros cuerpos polares? Profe, ¿será que, no sé, pero que crearán como una zona para atraer a los espermatozoides o algo así? Generalmente se quedan al lado del ovocito cuando se han dividido, pero salvo mínimos aportes, en realidad no colaboran en la unión, no colaboran en absolutamente nada del proceso de fecundación. Pero por ahí el error es preguntarnos para qué sirve el cuerpo polar, sino entender cómo está formada la gameta femenina a diferencia de la masculina. O sea, si ustedes se fijan, y esto es importante en el proceso de formación de las gametas, o sea, esta gametogénesis que estábamos viendo recién, en los animales que se desplazan, como nosotros, hay una búsqueda del macho hacia la hembra, porque en realidad la hembra, ya en su conducta reproductiva, si ustedes se fijan, es la que aporta para la fecundación todo. No solo la gameta tiene todos los nutrientes que necesita el futuro embrión, sino que también el embrión, en el caso de los mamíferos, va a estar en ese útero, va a crecer en ese útero, o sea, va a almacenar o acumular todos los nutrientes que pueda. Si yo quiero acumular todos los nutrientes necesarios, ¿para qué voy a generar de una célula, que era la ovogonia, 4 ovocitos o que se transformen en futuros óvulos, si en realidad a mí no me importa tener diversidad? Me importa tener una sola, pero que se haya preparado lo más eficientemente posible. Entonces yo digo, bueno, pero entonces para eso ni existían los cuerpos polares. No, es que tienen que existir, porque el proceso de meiosis cumple con la función de reducir el material genético. Si no hubiese ocurrido meiosis en esta célula, y yo, bueno, listo, ya directamente que la ovogonia actúe y que se quede esa célula y chau, y que almacene todo lo que, ¿para qué la estamos dividiendo? La estamos dividiendo para que el material genético que quede, en el caso de nosotros, por ejemplo, sean 23 cromosomas simples. Si yo no produzco, o sea, si yo no hago la meiosis 1 y la meiosis 2 para tener una gameta que tenga 23 cromosomas, y bueno, entonces la gameta femenina tendría 46 cromosomas dobles. ¿Y qué hacemos cuando yo los junto después con un espermatozoide que tiene 23? O sea, chau, no existiría la especie humana porque el cariotipo, por eso se los pasé al final, y antes de empezar esto, el cariotipo me marca la cantidad de cromosomas básicos que tiene una especie. Nosotros tenemos 46 cromosomas, o sea, en todas nuestras células, salvo las gametas, y es la formación de cromosomas básica que codifica para toda nuestra especie. No es lo mismo tener un cromosoma de más o de menos. Por eso les ponía el ejemplo
de una no disyunción en una meiosis en donde se genera, por ejemplo, una persona que tiene síndrome de Down. O sea, ese cromosoma además no es, tipo, tengo uno más y listo. No. O sea, ese cromosoma además sintetiza un montón de proteínas de más y eso puede producir malformaciones en los tejidos, deficiencia mental, falla en el crecimiento de algunos órganos. O sea, como le pasa, por ejemplo, a una persona que tiene una disfunción o una anomalía genética o cromosómica, como pasa en el síndrome de Down. Entonces, no es que me da lo mismo tener más o menos. El proceso de meiosis me garantiza que las gametas tengan 23 cromosomas y que esos 23 cromosomas puedan volver a restituir, o sea, con la otra gameta de 23 cromosomas, volver a restituir el cariotipo humano. Entonces, no es que el cuerpo polar sirva para algo, es que el cuerpo polar es el residuo que de alguna forma me queda cuando yo voy a producir cada una de las divisiones que se está llevando la mitad del material genético para que yo pueda hacer reducción del número cromosómico. Pero todos los nutrientes los almacena una única gameta, que bueno, desde la ovonia primero se llama ovocito primario, después se llama ovocito secundario y finalmente se va a llamar óvulo. No necesito producir millones como sí lo hace el macho de los mamíferos y de la mayoría de los animales. Porque el macho no va a aportar una gran cantidad de nutrientes al embrión, ni va a aportar sus organelas. Las mitocondrias, por ejemplo, que tienen todos los cigotos, o sea, los hijitos de todos los futuros bebés, todas las mitocondrias son de la madre, siempre. Nunca vienen del padre, o sea, nunca vienen, ¿y por qué les digo las mitocondrias? Porque las mitocondrias tienen ADN propio, entonces han hecho estudios en los cuales yo puedo ver herencia del ADN mitocondrial en líneas matrilineales, o sea, de madres a sus hijos y de ahí de las hijas mujeres a sus hijas y toda una línea de mujeres. No puedo hacer seguimiento de los hombres porque el ADN mitocondrial no existe, el del hombre, el pasaje, digamos, a sus hijos. Termina la línea en ellos. ¿Por qué? Porque el espermatozoide no va a aportar mitocondrias, no va a aportar citoplasma, no va a aportar nutrientes, solo aporta el material genético. Entonces, el espermatozoide es una célula que necesita viajar rápida e ir ligera de equipaje. Por eso, si ustedes se fijan en el tamaño de las células, van a ver que un óvulo, cuando ya está a punto, o sea, cuando apenas entró el espermatozoide y está fecundado, tiene un tamaño más o menos de 1000 a 100.000 veces más grande que un espermatozoide, dependiendo del tipo de especie. De 1000 a 100.000. Por eso vemos la imagen del óvulo, que es como una gran pelota y están todos los espermatozoides alrededor. Si al fin y al cabo el material genético que tiene uno y otro es el mismo, pero se han diferenciado para cumplir funciones distintas. Una se queda en el lugar, acumula todo y brinda todo al bebé, y la otra es la que tiene que viajar, la que tiene que llegar de un lugar hacia otro mucho más lejano. Entonces, por eso va bien livianita. Pero el material genético, sepan de cada uno que es el mismo. ¿Se entiende entonces? No es que haya una función del cuerpo polar, es el residuo de haber liberado la mitad, digamos, de la carga genética. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿qué otra duda había de este videito que vimos y de la formación de las gametas? Bueno, ahí Vale está preguntando qué pasa en los gemelos o mellizos. Esto es muy importante porque se les suele confundir bastante. Yo quiero ver a ver si les hago un dibujito y se entiende mejor. Díganme cuando vean la pantalla. Ahí se ve, profe. Bien. Bueno, más allá de cada una, obviamente, de las células que nosotros podemos tener alrededor, llegando a un ovocito, y ojo que es un ovocito secundario, ¿sí? No es un óvulo, porque se le llama óvulo cuando ya está fecundado. Pero supongamos que yo ya tengo un ovocito secundario que en el núcleo, ¿cuánto material genético tiene? ¿Cuántos cromosomas tiene? 23. Bien. Tiene 23. Eso quiere decir que cuando llega un espermatozoide y logra unirse y fecundar con este óvulo, también tiene 23, ¿sí? O sea que esto
me da un individuo, un cigoto de 46 cromosomas. Esto es compatible con la vida, chicos. O sea, la célula huevo-cigoto que tiene 46. Entonces, este es un embarazo común, o sea, un bebé común. A diferencia de lo que la mayoría piensa, a veces piensan que uno de estos ovocitos le llegaron 2 espermatozoides, entonces de ahí sale un gemelo o un mellizo. Ahora, yo les hago una pregunta. Si yo tengo la unión de 2 espermatozoides con un ovocito, acá tendría una célula de ¿cuántos cromosomas? Y de mucho menos, van a ser 23 más... 69. Bien, de Claro. 69. Chicos, si esto llegara a ocurrir, este individuo se muere. O sea, ¿por qué les digo si llegara a ocurrir? Porque si se uniera, se piensa que es prácticamente imposible, pero si se uniera un ovocito con 2 espermatozoides simultáneamente, en el momento en que se une, se muere. O sea, no hay embarazo, no existe esto en el ser humano. No existe que una célula se una con 2 gametas. No existe. Esto es una falla genética que vamos a ver. Dentro de las fallas genéticas hay aneuploidías y euploidías, y fallas como esta producen la muerte espontánea de esta unión o del cigoto, pero les estoy hablando del momento en el cual la mujer ni siquiera tiene idea de que se podría haber llegado a quedar embarazada. O sea, nada, no existe. Entonces, ¿cómo explico el origen justamente de un mellizo o de un gemelo? En cualquiera de los dos casos, tanto un mellizo como un gemelo, yo lo que tengo obviamente son 2 bebés. Ahora, el tema es hay que ver desde dónde salieron esos 2 bebés. Bien, si yo veo los gemelos en realidad se los llama realmente gemelos monocigóticos, que significa que vinieron de un solo cigoto, o sea, un ovocito con 23 cromosomas, un espermatozoide unido, ¿sí? Me formó una célula huevo o cigoto, supongamos, este es el cigoto, ¿sí? Y tiene 46 cromosomas. Esto estaba destinado a ser un bebé. Bien, esta única célula, este cigoto, tiene que llegar dividiendo todas sus células hasta llegar a ser una personita, ¿sí? Un bebé, pero bueno, al fin y al cabo, toda una persona completa. Una sola célula llegar a toda una persona completa. En el proceso de diferenciación de embriogénesis, que significa formación del embrión, estas células se empiezan a dividir y obviamente en esa división pueden darme origen a los órganos, a los tejidos y a toda la diferenciación de cada una de las partes del cuerpo. Bien, en un determinado momento, por una falla en este proceso de división, esta célula huevo-cigoto en una fase temprana del proceso se divide en otro grupo de células y este grupo de células me da otra personita igual, que salieron desde este cigoto. O sea, ¿qué es un gemelo monocigótico? Y perdón si alguno tiene un hermano gemelo, pero es una falla genética en el proceso de formación de un bebé dentro del útero de la mamá. O sea, era un bebé y en un determinado momento se partió en 2 y me dio otro bebé distinto. Cuando esto ocurre en las fases tempranas del desarrollo, me genera 2 bebés independientes. Cuando a veces esta falla genética en el proceso, en la bolsa embrionaria, se divide en 2, pero ya avanzado el proceso de diferenciación, se generan lo que hemos visto como siameses. ¿Vieron esos bebés que aparecen como pegados por la cabeza, por el hombro, por lo que sea? O sea, es como que salieron 2, estaban condicionados a ser uno, pero bueno, por ahí hay una parte de un órgano que por ahí comparten, y es porque justamente eran una persona, era un ovocito con un espermatozoide y era una persona nada más. Bueno, bien, Lu y Lourdes. Bueno, obviamente no les comenten a sus hermanas que son una falla genética, cualquier cosa, ustedes sepan que la otra fue una copia desprendida para no sentirse que ustedes fueron la segunda. Nadie sabe qué pasó en ese proceso. Lo que ustedes sí saben, y esto está documentado, es que por ahí cuando nacen y un bebé nace un poquito antes y otro después. Pero eso no quiere decir, chicos, en el momento del nacimiento, eso no quiere decir que en el proceso de formación quién se desprendió de quién. Pero al fin y al cabo eran
un solo individuo que en un momento se partió en dos. Bueno, y esto quizás Lucía y Lourdes, que tienen hermanas gemelas, nos lo van a poder explicar. ¿Tienen gemelas, perdón, o mellizas? Porque esto es importante. Gemela. Me dijiste gemelo y es como si Gemela. tuvieras un hermano varón. No, gemela. Ah, bien, bien, bien. ¿Y Lucía? Bien, perfecto. Y esto es importante cuando les están diciendo las dos gemelas. ¿Por qué? Porque si el gemelo monocigótico viene del mismo cigoto, eso quiere decir que si este cigoto era una nena, su gemelo tiene que ser una nena. Ojo con esto, porque hay algunos que nos dicen, ah, son gemelos y en realidad es un varoncito y una nena, porque son parecidos por ahí, entonces piensan que son gemelos, pero si es gemelo y es un mismo material genético, o son dos nenes o son dos nenas, siempre. Y en esto las chicas, como les digo, nos van a poder contar un poquito más de por ahí algunas experiencias o cuestiones, que esto está mucho en investigación, que se realizan a niveles neurológicos, de una conexión particular que tienen con los hermanos, porque fíjense, la conexión es tan fuerte, porque tienen exactamente el mismo material genético, o sea, a ver, eran una persona, en un momento se dividieron en dos, pero eran una persona. Entonces hay un montón de estudios que tratan de averiguar esas conexiones que hay a nivel celular, por ahí hasta presentimientos, bueno, cuestiones que por ahí desde la ciencia son más difíciles de explicar porque trasciende lo que para nosotros es tangible. Pero bien explicado de esto, el material genético es uno, ¿sí? Es el mismo. Ahora, ¿qué le pasa a lo que se llaman gemelos disigóticos? Y de acá por ahí viene digamos, el problema de llamar gemelo o no gemelo a uno, o por ahí que uno dice es el gemelo y en realidad no es gemelo y uno dice, ah, no, pero no es gemelo, es mellizo. Bueno, el mellizo que nosotros conocemos como mellizo vulgarmente es un gemelo disigótico. Médicamente no existe la palabra mellizo. Se es gemelo monocigótico de un cigoto o se es gemelo disigótico. ¿Qué significa disigótico? Bueno, la mujer libera un ovocito con 23 cromosomas, pero en determinados procesos de diferenciación, vieron que ustedes vieron ahora en la formación de las gametas que sale un bebé, o sea, un ovocito a partir de ese proceso de diferenciación. Bien, puede ser que a veces las mujeres, en vez de liberar un ovocito por ciclo menstrual, que una de esas células sea condicionada a reiniciar la meiosis 1, terminar o de quedarse detenido en meiosis 2 y liberarse, se liberen dos ovocitos. ¿Esto puede pasar? Sí, puede pasar. Incluso genéticamente están más condicionadas algunas mujeres que otras. Por eso los gemelos disigóticos tienen como un antecedente familiar. Y en las familias donde hay mellizos es común que aparezcan otros mellizos. Porque en realidad el condicionante de tener ese mellizo es que la mujer en realidad era poliovulatoria, o sea, liberaba muchos óvulos. Si la mujer libera más de un óvulo, imagínense que en cada eyaculación, como les dice la bibliografía, el hombre me está liberando cerca de 200 millones de espermatozoides. ¿Ustedes se piensan que alguno de esos no va a llegar a los dos ovocitos? Obviamente que sí. Así como alcanza uno, va a alcanzar los dos. Entonces, en los gemelos disigóticos, dos ovocitos simultáneamente se unen cada uno con un espermatozoide por su lado y me dan dos cigotos, ¿sí? Cada uno obviamente de 46. Entonces, cada uno de estos desarrolla una personita distinta dentro del útero de la mamá. Y esto es importante, por eso por ahí se los clasifica dentro de la bolsa también, como este gemelo monocigótico era un cigoto que en un determinado momento se partió en dos, igual está encerrado en la misma bolsita o cavidad amniótica. ¿Vieron cuando la mujer rompe bolsa o dicen rompe la fuente? Es como que tiene una bolsita con líquido amniótico adentro y los dos bebés están en la misma bolsa. En cambio, en los gemelos disigóticos hay dos bolsas distintas. Porque al fin y al cabo los gemelos disigóticos son como hermanos. Nada más que, bueno, nacieron, compartieron el mismo momento de gestación en la mamá,
pero son como hermanos, por eso hay mellizos que yo los veo y son tan distintos, como somos distintos uno por ahí con un hermano, porque heredó uno más información genética de la mamá y otro del papá o por lo que fuera. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, en ese caso de los mellizos, yo tengo unas amigas que son trillizas y ellas dicen que, por ejemplo, dos nacieron en la misma bolsa y una nació en otra. En ese caso, también fue un espermatozoide, pero en uno se armó como un gemelo y en el otro fue un mellizo. Y en el otro fue uno común. O sea, Bueno, sería un caso como este. Uno así normal y este que se dividió en dos. Entonces sería una bolsita así y otra así. claro, ok. Generalmente los trillizos son por bolsas separadas, o sea, como este. Eso, el caso de tu amiga es como raro, pero generalmente es por este, o sea, mellizo, trillizo, bueno, en realidad cualquiera, hasta los quintillizos, todos los que han existido de muchos, o sea, múltiples, partos múltiples, son de este tipo en donde cada uno hay una bolsa independiente. Y por eso es bastante común que estos embarazos múltiples se den en procesos de fertilización asistida, porque es como trucho. O sea, trucho en el sentido de que la mujer naturalmente no liberaría un solo ovocito que se va, o sea, que tiene la capacidad, digamos, de replicarse. Siempre es uno y tendemos a tener un parto de una sola criatura para que las condiciones fisiológicas de la mujer no se perjudiquen y además no perjudiquemos al bebé. Sin embargo, por ejemplo, artificialmente, si yo voy a fomentar el proceso de ovulación en una mujer que, por ejemplo, va a hacer un tratamiento de fertilización asistida, yo le inyecto hormonas, extraigo varios óvulos de ella y extraigo, no sé, 3 o 4 óvulos y, por ejemplo, en una fecundación in vitro lo juntan en una plaquita de Petri, o sea, en una placa de plástico. Entonces, claro, todos los embriones que puedan prender buenísimo, porque sale carísimo el tratamiento, y si tengo que andar probando uno a uno, o sea, la persona gasta más o menos por cada tratamiento lo que sale un auto, y quizás encima uno no prende. Entonces le meten 3 o 4 embriones, y en algunos no prende ninguno, y en otros prendieron los 3, y tenemos trillizos, tenemos embarazos múltiples por eso. ¿Sí? Entonces, es muy común los embarazos múltiples en tratamientos de fertilización asistida. Pero, como les digo, no quiere decir que no existan. Existen casos de embarazos múltiples por mujeres que son poliovulatorias. Tienen tendencia a liberar más ovocitos que uno. ¿Se entiende? Claro, sí. Sí, yo hago. Por eso digo que generalmente cuando las mujeres tienen mellizos, es como que ya sabemos que ese condicionante es también para las generaciones futuras, porque la condición de la mujer genética de ser poliovulatoria sí la puede pasar a la descendencia. Entonces sí, por eso les digo que en familias es común encontrarse varios grupos de mellizos. ¿Sí? O sea, que por ahí tengan mellizos y les pregunto, por ahí el mismo médico que ve un embarazo múltiple y dice, ¿hay algún mellizo en la familia? Sí, mi tía tuvo, mi abuela también. O sea, generalmente son árboles familiares porque sí, se hereda la condición de ser poliovulatorio. Bueno, ¿qué otras dudas hay de meiosis humana? Profe, ¿Sí? ¿hay un número estimado de óvulos que va a producir una mujer en toda su vida? Sí, sí hay un número. No sé si estaba en el video, pero sé que en el cuadernillo sí estaba. ¿Alguno leyó cuántos más o menos óvulos voy a producir en toda la vida? ¿Nadie lo leyó? A ver, pensemos. Más allá, o sea, primero la bibliografía les dice que en cada ovario más o menos tenemos 1 millón de células, ¿sí? Ese millón de células serán ovogonias, pero inmediatamente antes de que de que la nena naciera, o sea, en el útero todavía de la mamá, todas sus ovogonias comenzaron el proceso de meiosis 1 y después de comenzar el proceso de meiosis 1 quedan todas detenidas en paquinema, o sea, después de hacer Krauss Over. Entonces, tengo 1 millón en cada ovario, pero la mayoría de esas, listo, se detuvieron, digamos, en ese momento antes de nacer, y se vuelven a activar de a una, en cada uno de los procesos de los ciclos menstruales a partir de la menstruación.
¿Cuándo es la menarca de la mujer más o menos? O sea, el inicio de la menstruación. ¿Cuándo la mujer comienza su ciclo? En la adolescencia, ¿Y más o menos en qué edad? y como a los 9, 10. Bueno, este dato que a ustedes ya les parece como mucho más razonable decir 9 o 10 años, y es verdad, tienen razón, hubo un adelanto bastante considerable en la menarca, que es esta fecha de inicio, ahora en los últimos años. Pero recuerden que ustedes están estudiando una bibliografía un poco viejita, porque es del 2008, ¿sí? Entonces, consideran la menarca como normal desde los 12 años. Hoy sí sabemos que es desde los 9 o 10 como punto anterior. Entonces, fíjense que desde la menarca hasta la menopausia, que va a ser el momento en que la mujer deje de menstruar, supongamos entre los 45, 50 años, voy a tener todos estos ciclos menstruales, ¿sí? Fíjense que más o menos son 30, 40 ciclos. ¿Estamos? 30 o 40 ciclos, o sea, de años, digo, multiplicado por 12, que sería la cantidad de meses. O sea, que si más o menos ustedes calculan 10 a 12 óvulos que la mujer puede llegar a liberar, ovocitos que se pueden llegar a convertir en óvulos, ovocitos que puede liberar en el año, libera más o menos 10 o 12. En un lapso de 30 a 40 años, se calcula que la mujer, desde la menarca hasta la menopausia, solo utilizó de 300 a 400 células. Nada más. O sea que mientras que el hombre saca millones y millones de espermatozoides en cada eyaculación, pudiendo generar esa carga nuevamente en 48 horas, y que comienza desde la edad de la pubertad, en el varón más o menos se considera a los 14 años, hasta el día que se muere, porque puede tener 80 años y puede seguir obviamente eyaculando. Lógicamente las cargas espermáticas no son iguales. No va a tener la misma carga de espermatozoide un pibe de 20 que un tipo de 70, pero puede seguir liberando cargas espermáticas. Imagínense los millones y millones y millones de células que necesita para toda la vida, y la mujer con 300 a 400 células le sirven para toda la vida. Por eso les digo, el proceso de reproducción es bastante diferencial, y cuando yo les explicaba lo de los telómeros, que esta telomerasa en realidad repone en células germinales, la verdad es que las células germinales que necesitan esta reposición son las células masculinas, porque hacen un despilfarro de células durante toda la vida. La mujer es como bastante ahorrativa en las células, y todas las hembras, entonces no necesitan ni siquiera que la telomerasa actúe, porque voy a liberar 300 o 400 células en toda la vida nada más. ¿Se entiende, Julie? Julie me preguntó o no me acuerdo. Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, ¿qué otra? Yo creo que en el chat habían dejado, había una, Juana había dicho que también tenía una duda en la metafase de la meiosis 1. Ah, sí, profe, porque dice que, ¿cómo se llama? Que la región del centrómero de cada homólogo se duplica en el final de la metafase. No entiendo para qué sería esto. ¿Cómo? En el... Volveme a repetir. Que dice que la mitad del centrómero se duplica. La región del centrómero se duplica de cada homólogo. Ah, pero cuando se forma el cromosoma. Se duplica para no perderse cuando estoy partiendo el cromosoma en dos. La región del centrómero, mira, si vos tenés un cromosoma, uy, ¿por qué me lo...? Si vos tenés un cromosoma, esta región es la región del centrómero. Lo que te está diciendo es que esta cromatida, que es la cromatida hermana, también tiene una replicación del centrómero. O sea, que en la misma zona también está replicada, aunque no sea material genético codificante, o sea, que te codifique para una proteína distinta, te está diciendo que está duplicado, porque después cuando se separen las cromátidas hermanas, que se separen por acá, es para que no se pierda información en cada uno. A eso se refiere que se replique la región del centrómero. Ahora, eso es la región del centrómero. Otra cosa, que no sé si estás preguntando eso, es que en el proceso de división, pero eso no es en la metafase, es terminando en la profase, pero empezó en G2, hay una replicación de centríolos.
No, era esto del centrómero porque no me lo podía como imaginar, pero ahí me quedó claro. Ah, bien, bien. Sí, es para que se puedan justamente dividir en esta, se alinean en la, digamos, en el plano ecuatorial de esta manera, alineando los dos centrómeros, porque desde ahí es donde yo voy a traccionar y los voy a tirar. Ojo, esto también es importante y repásenlo con el video. Muchas veces se confunden y piensan que la célula inicial que comienza el proceso de, digamos, de meiosis es la oogonia o la espermatogonia. Sepan, tanto para la mujer como para el hombre, o sea, tanto la oogonia como la espermatogonia, que son las gonias en general, son células que se diferencian, escribí cualquier cosa, que se diferencian a través del proceso de, digamos, de activación y desactivación de genes para transformarse en un ovocito o en un espermatocito. Pero estas células, para poblar los testículos y los ovarios, hacen mitosis. ¿Sí? O sea que la ovogonia y la espermatogonia, esta ovogonia en la parte, digamos, en el ovario en formación del embrioncito nada más, pero también en ese proceso de diferenciación hace mitosis para poblar los testículos y los ovarios o el lugar donde van a estar. Solo en un momento en donde haga diferenciación, o sea, un proceso de activación y desactivación, quería cambiar esto, no es, de activación y desactivación de genes, a partir de esta diferenciación, un proceso de activación, como les digo, y desactivación de genes, ahí yo logro que esta ovogonia o que esta espermatogonia se transformen en ovocito primario y en el caso de acá, en espermatocito primario. O sea, que no se confundan en esto, porque esto es bastante común que se confundan. Esta es la célula que entra en meiosis 1. ¿Se entiende? Bueno, y obviamente ahí, después de dar meiosis 1, me da los dos citos secundarios, y estos citos secundarios entran en meiosis 2, y ahí sigue. Pero no se confundan en que la ovogonia o espermatogonia no es la que hace meiosis. Se diferencia por activación y desactivación de genes, y es el ovocito primario o el espermatocito primario el que empieza el proceso de meiosis. ¿Se entiende esto? Me parece que se quedaron así como recalculando. No, sí, ¿entendió? Bien. Esto es re importante, chicos. O sea, es una de las cosas que más se confunden cuando les hacen un múltiple opción, comparativamente. Porque les dicen, por ejemplo, una espermatogonia, no sé, da origen a 2 espermatocitos primarios a través del proceso de meiosis 1. O sea, les mezclan una etapa con la otra y ahí se pierden. Entonces yo tengo que acordarme de esto, de cuál es el momento. Bueno, acá tengo el espermatocito secundario. Acá acuérdense que siempre hay uno más chiquitito, porque en realidad se forma un solo ovocito secundario, que es el que se ovula, y este es un cuerpo polar, porque el otro se quedó con más cantidad, digamos, de material genético, pero estas son las células que entran en meiosis 2 y que ya me dan la célula, digamos, diferencial, porque acá le voy a llamar ovótide antes de, digamos, de llamarla óvulo, de ser una célula madura, que obviamente dio un cuerpo polar y las otras dos dieron los otros cuerpos polar, y acá pasa lo mismo. Tengo 4 células que todavía siguen siendo redonditas, que son las espermátidas. Esto es importante saber cuánta información genética tiene cada una de ellas. Esto también es muy preguntado por la facultad. Porque si yo veo una espermatogonia, la espermatogonia recuerden que es una célula diploide, o sea 2N. Eso quiere decir que en nosotros tiene 46 cromosomas, y esos 46, cuando la espermatogonia previamente pasó por el proceso, o sea, por la fase S del ciclo celular, va a tener 46 dobles. Pero esta célula, cuando se diferencia en espermatocito primario, yo tengo que contar que esta célula también tiene 46, y son 46 dobles.
Por eso el espermatocito secundario, el ovocito secundario o este cuerpo polar tienen 23 dobles porque pasan de diploide a haploide, pero siguen siendo dobles, y ya la espermátide, o en el caso acá la ovótide, va a tener 23 simples. Después de espermátide necesita un proceso de diferenciación y ya no hay división para dar el espermatozoide, pero obviamente el espermatozoide también va a tener 23 simples porque viene diferenciada de esta misma célula, ¿sí? Y en el caso, obviamente, de la gameta femenina igual. Esto también es muy importante. Lo que les preguntaba por el chat es si habían hecho los dibujitos, que algunos, o sea, se quedaron todos en silencio, y es más, algunos se asustaron. Les dije si habían intentado hacer los dibujitos que les dije ayer que vieron en el práctico. ¿Los hicieron o no? Donde tenían que dibujar una célula en mitosis y en meiosis, que creo que tenía 6 cromosomas en total. ¿Alcanzaron a hacer o no? ¿Alguno lo hizo o no? Una sola, Maca me dice que sí, nada más. ¿Nadie lo hizo? Bien, Nacho también. Sí, profe, sí lo hice. Bien. Bueno, si tienen alguna duda con los dibujitos, o sea, si tienen alguna pregunta o consulta, no tengo problema de que lo veamos. Mañana hay un debate, chicos, con el TP evaluatorio, también de este tema, que si tienen alguna duda para saber si el gráfico les quedó bien o no, o se están entendiendo esta diferencia entre simple, doble, haploide, diploide, es el momento para preguntarlo. Como les digo, si uno entiende bien esto, es más fácil enganchar la unidad siguiente, que es la unidad de genética. ¿Sí? Así que a ponerse las pilas con terminar de hacer esos dibujitos si no los hicieron, repasen toda la unidad agregando esto obviamente de meiosis humana y mañana nos juntamos para hacer el TP. ¿Quedó alguna pregunta de alguien?